2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia. Los hechos. Empezaron los debates presidenciales en Colombia. Quiero ser el presidente de ustedes para transformar nuestro país. Quiero ser el presidente de Colombia para ser el mejor presidente de toda Colombia. Fui senador y alcalde de Bogotá y espero ser su presidente. Voy a demostrarles que en cada una de estas experiencias dejé una huella profunda. Pero más importante para mí no es ser presidente de la República, sino celebrar cuántas personas no han muerto por razón del acuerdo que logramos. Muchas gracias. ¿Qué han dejado ver estos debates? ¿Quién demuestra estar más preparado, con mejores propuestas, con mayor experiencia? ¿Influyen los debates realmente en Colombia a la hora de votar? Con ese tema comenzamos. Bienvenidos. No se dejen engañar. La corrupción entra al poder en las elecciones. Es en las elecciones donde se determina la lucha frontal contra la corrupción. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Fui del polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. A mí me gustaría que lo mismo que Petro pide para la corrupción paramilitar lo pidiera para los corruptos de las FARC que quieren esa impunidad en nuestro país. El 98% de las inquietudes del no fue a La Habana y fueron incorporadas al acuerdo. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso ya sin haber cumplido, sin haber reparado y sin haber dicho la verdad. No nos vuelvas a engañar, querido Humberto. ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda? Señor Vargas. ¿Es cierto, sí o no? Esa no es la discusión no es si trabajé con él, la discusión son los que gobernaron con él. El que veíamos era uno de los 2 debates que se empiezan ya a presentar en Colombia con casi todos los candidatos presidenciales. Sin duda, el entorno, la forma, el público, las preguntas, pues cambia difiriendo de la forma. Hoy vamos a hablar de cómo los debates infieren en una elección presidencial, si realmente la gente lo que quiere ver es eso, peleas, pullas o unas propuestas que luego hacen que se conviertan en un voto. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Gracias a Alex Pinilla, él es fundador de El Locutorio, publicista, comunicador social, en la esquina de allá. Alex, bienvenido, gracias por acompañarnos. En el centro, Jorge Galindo, él es sociólogo, columnista del diario El País de España. Jorge, un gusto tenerte, bienvenido. Gracias. Está con nosotros también José Fernando Flores, doctor en ciencia política, columnista del Tiempo. José Fernando, un gustazo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y también está Paola Ochoa, columnista del Tiempo, ya nos acompaña desde Washington. Gracias, Paola, un gusto tenerte en el programa, bienvenida. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias. Alex, bueno, empiezan los debates en Colombia y hasta ahora pues hay 2 que fueron televisados, que la gente tuvo acceso pues a escucharlos, a verlos. ¿Cuál es su primera impresión de estos debates que se empiezan a abrir en la elección presidencial? Lo primero, Andrea, es ver quién es el que más coherente llega a los debates, con un mensaje más coherente. Porque antes de analizar la corporalidad, el mensaje, la voz, la forma, tenemos que saber cuál es el mensaje que más se integra, llevan más integrados los candidatos, y de ahí pues podemos encontrar esa autenticidad, esa naturalidad que va a conectar finalmente con su audiencia, con sus votantes. Entonces, ¿y usted ha visto que hay claridad en eso? ¿Usted ha visto que hay claridad en eso? Yo veo a un candidato muy coherente, que es Gustavo Petro. Más allá de, no vamos a hablar de política o mi función no es hablar de política, sino de la forma como lo están haciendo, como están comunicando. Creo que ha repetido un mensaje, es claro, es concreto, ahorra, economiza bien el tiempo,
Y en medio de tantas preguntas, tantas respuestas, si uno le pregunta a cualquier televidente de qué se acuerda de los debates, es mucha información. Por eso tenemos que ser claros, concretos, y creo que hay una estructura. Por el lado también del candidato del Centro Democrático también he visto una consistencia. Se ve su entrenamiento, se ve que se ha preparado para antes, y a los demás candidatos creo que no han encontrado, no sé si por la estrategia ahora nos explicarán, si no han aterrizado un mensaje único que les permite incorporar y así conectar fácilmente pues, con su audiencia. Para usted, entonces, dos que empiezan a tener claridad, que empiezan a tener un mensaje al menos fijo en sus intervenciones. Indudablemente. Para mí hay unos mensajes muy claros de esos dos candidatos. Paola, bienvenida nuevamente. Gracias. De esos dos debates, ¿qué rescata usted? ¿Cómo ve esa puesta en escena de los candidatos presidenciales en Colombia? Bueno, yo creo que en el segundo debate mejoraron muchísimo. En el primero se vieron todos muy rígidos, sobre todo el candidato del Centro Democrático. Creo que estuvo muy libreteado y su manera de hablar casi que fue muy cuadriculada. En el segundo ya vimos, bueno, además había público, por supuesto, pero vimos unos candidatos mucho más sueltos, improvisando, conectándose más con la gente. Y eso creo que se logra no solamente por los moderadores, sino también por el mismo estilo del debate, en donde eran los otros candidatos los que podían hacer preguntas y en donde también el público empezaba con sus aplausos, hasta con sus chiflidos también a animar y a calentar un poco las cosas. Y creo que ese debate, desde todo punto de vista, ha sido considerado mejor, porque el otro más bien fue una especie de foro y de exposición de motivos de cada uno de los candidatos, pero no hubo una controversia como tal. Importante el contexto, porque el primer clip que vimos era sobre del segundo debate, que sin duda pues tuvo más que hablar. Lo que dice Paola, pues había aplausos públicos, pero quiero que también para nuestra audiencia en América Latina, pues que no tuvo la oportunidad de ver el primero, veamos de qué es lo que estamos hablando, de este primer debate. En Colombia ha crecido la corrupción porque nuestra base económica se ha llenado de dineros fáciles. Cocaína, petróleo, carbón en forma de regalías. Lo que hay es una rapiña política por robarse esos recursos. Y como la justicia se ha arrodillado a la política y ha perdido su independencia, la corrupción penetra también la justicia. Hay un anillo de corrupción, es un régimen de corrupción. Si lo quieren en otras palabras, una dictadura de corrupción. Saquemos adelante efectivamente la extinción de dominio express para quitarle a los corruptos hasta el último peso de su patrimonio. Tercero, que nosotros le podamos decir a los corruptos que vamos a endurecer las penas, que no van a tener ni casa por cárcel, ni reducción de penas, y vamos a tener un presupuesto sin mermelada. La mermelada nace de un hecho, el ciudadano que vende el voto, el político que compra votos. Y para comprar los votos necesita cupos de contratación y dinero del narcotráfico. Aunque no se crea, en Colombia tenemos un formidable arsenal de instrumentos legales. Lo que hay es que tener la voluntad política para aplicarlos. Y hay que estimular un buen gobierno. No se dejen engañar, la corrupción entra al poder en las campañas electorales. Los que pagan para llegar, llegan a robar. Miren las fotos, miren quiénes están con quién y ya sabemos cómo se va a gobernar. Por eso, el primer acto de lucha contra la corrupción es ni un peso por un voto, ni un puesto ni un contrato para un congresista. Ahí ya vamos derrotando la corrupción. Jorge, ¿parecen personas distintas de uno al otro? Sí, es que el formato hace mucho. O sea, el hecho de, como estaba comentando Paula, el hecho de tener público delante y que esto ya incentiva que interactúen entre ellos. Lo que se ve es que la polarización de las posiciones es mucho más grande. En el primer debate prácticamente era como una serie de anuncios publicitarios de 1 minuto y medio, medio minuto, en el que cada uno lanzaba su mensaje claramente. En el segundo no, en el segundo tenían que activar ese mensaje y ponerlo en marcha y en contraposición con los mensajes de los otros. Entonces, efectivamente, se convirtió en una cosa completamente distinta. A mí, personalmente, me pareció más interesante, y yo creo que la audiencia también en general, el segundo debate. Esa dinámica como más potente de discurso en ese sentido. Pero porque a los latinoamericanos nos gusta eso, porque hay gente que dice, y bueno, y nos podrá decir Jorge, no, si a los latinoamericanos nos gusta el eso, bochinche, como la fiesta, porque hay quienes dicen, no, pero es que en el segundo debate se pelean entre todos, al final es una pelea, y yo he diferido de eso al decir que no, que lo que hace es ver posiciones y ver qué tan diferentes son entre ellos, pues sin necesidad de que nadie saque los guantes de boxeo, no sé, José Fernando. Claro, es inevitable la confrontación, Andrea, en estos debates, eso hace parte de la democracia. Aunque primero... Yo creo que la gran diferencia entre el primero y el segundo debate fue que en el primero no hubo debate.
¿sí? Entonces lo que hubo fue una especie de soliloquio de cada candidato en el que pudimos apreciar muy bien pues, sus habilidades comunicativas, pero la verdadera confrontación de ideas comenzó en el segundo debate, que era, digamos, más informal, más abierto. Y ahí sí vimos realmente un intercambio entre los candidatos, en ocasiones de ideas, pero también en ocasiones con ataques personales, lo cual es inevitable en este tipo de discusiones. Entonces hay de ambas cosas. Es un espacio para discutir ideas, pero es un espacio también para medir las habilidades comunicativas de los candidatos, los seguros que se sienten en el escenario. Y pues claro, los ataques personales son prácticamente inevitables en todos los debates presidenciales conocidos del mundo. Pero es un buen comienzo también para conocer al candidato. Eso es importante. Alex, ¿le pareció un buen comienzo lo que viene? Porque pues todavía falta, ¿no? Sí, todo está bien. Es un buen ejercicio. Todos estamos ansiosos de ver el primer debate, porque en la grilla uno dice, o decíamos, son buenos oradores, son buenos comunicadores, son personas que tienen muchas millas. Gustavo Petro en el Congreso, en la Plaza de Bolívar no sé cuántas horas defendiendo su posición, Iván Duque al lado de un gran comunicador como es el expresidente Álvaro Uribe, Germán Vargas, bueno, etcétera. Incluso Sergio Fajardo, que en mi opinión tenía una gran expectativa sobre su performance, sobre su presentación, y creo que lo que decía anteriormente, creo que la integración de su mensaje no se ve corporalmente, se ve la duda, yo no lo vi cómodo en el primer contexto. En el segundo creo que vio el video, que el video no miente, hizo su feedback y seguramente pues, o yo lo vi un poco más suelto, más conectado en el segundo debate. Creo que especialmente Sergio Fajardo a la mitad del debate comienza a conectarse más y eso se trata de hablar, de repetir, de ser más claro. Tenemos un mes para enamorar. Así que está bueno, Y al final, Paola, de todas maneras son televisados y se trata también de, me imagino que la estrategia de quienes los preparan también es un show, ¿no? Tiene que mostrarse más de lo que son y también pues gesticular, hablar. En el segundo debate era interesante porque podían moverse en el escenario. Así que aquí hay gente que los prepara también, ¿no? Para ser un poquito más que ellos. Y finalmente seducir, que en eso, digamos, consiste la política como tal. Tienen que ser glamurosos, seductores, reunir una cantidad de requisitos y hasta pasarse de la raya si llega a tocar el caso. Ustedes no sé si recuerdan uno de los debates presidenciales en los Estados Unidos entre Donald Trump y Hillary Clinton, en donde Trump, en pleno debate, le dice nasty woman a Hillary Clinton, que significa algo así como qué mujer tan desagradable o qué mujer, no sé, tan insoportable. Bueno, en pleno debate. Y eso en lugar de quitarle puntos a Donald Trump, lo que termina es precisamente llevándolo a la presidencia, porque él cambia completamente el tono de la política de los Estados Unidos, la vuelve completamente personal, pero personal a nivel ya de los adjetivos calificativos, y en eso probablemente radicó también parte de su éxito. Y esto lo empezamos a ver acá, ya llegamos a un segundo debate, incluso con momentos tan tensos, a mi juicio, como el que protagonizaron Humberto de la Calle con Iván Duque, cuando empiezan con la tuteada, entonces le dice Iván Duque, bueno, ven y tutéame, y el otro ya también tratándole de responder, que ya rayaba casi que un poco en una especie de bullying, si se puede decir de esa manera, en donde, mira, yo te quiero recordar, ven y yo te digo, y ve ya que me estás tuteando, y yo... ¿no? Entonces empieza a subirse el nivel, empieza a subirse la calentura, y eso, por supuesto, desde el punto de vista de cualquier televidente, es bocato di cardinal, y es bocato di tutti capi, ¿no? Porque es para disfrutar también toda esta puesta en escena y todo este show que hay detrás de los debates, que en muchos casos son una especie de reality de televisión. Y no en lo político, Paola, igual para ustedes, no en lo político, porque ya lo dijo Alex, que pues había como sus dos favoritos, lo pongo entre comillas, en el sentido de su mensaje más claro. Lo mismo, Paola, hay dos que para usted tengan el mensaje mucho más claro, que se note en el temario, en la forma de hablar, cuando los vemos en el debate. ¿Quiénes la tienen clarísima? Pues yo creo que quienes han venido hablando de corrupción, que lo han hecho a lo largo de su vida, que es Gustavo Petro, y ahora en toda esta campaña, por supuesto, Sergio Fajardo. Me parece que consistentemente están hablando de la mermelada, de la relación entre contratistas y política, de la relación entre comunidades locales y los que financian las campañas, que por detrás. Entonces siempre ese mensaje de la corrupción es muy claro, y una y otra vez lo están repitiendo en todas partes. Luego, a mi juicio, tanto Sergio Fajardo como Gustavo Petro han sido muy coherentes en mandar ese mensaje. Claro está también que Iván Duque, por lo menos con ciertos temas muy puntuales, pues se para al otro lado de la raya y todo el mundo sabe claramente cómo identificarlo. En el caso, por ejemplo, de los acuerdos de paz, en donde ya Vargas Lleras
se desmarcó un poco y quedó del otro lado del pelotón, de los que sí seguirían, digamos, adelante con la implementación de los acuerdos de paz. Claramente el Centro Democrático ha dicho, en algunos casos, unos ya extremistas como Fernando Londoño, que harían trizas los acuerdos. Y por eso ya también eso es muy fácil dividirlos en dos bandos, en donde en uno están los cuatro y en el otro está solamente uno, que es el que no está de acuerdo, tal y como van marchando las cosas en términos de posconflicto y en términos de paz. Jorge, claridad en los mensajes, ¿de quiénes? Pues yo creo que eso también correlaciona bastante con el hecho de que tenemos una estructura del debate muy polarizada. No solo en temas de seguridad, que estoy completamente de acuerdo con Paola, sino también en todos los temas. Entonces, la segunda parte del primer debate fue muy interesante porque mandaron a cada candidato, menos a de la calle que no estaba, para su desgracia yo creo, a posicionarse muy claramente con respuestas de sí, no en los temas clave. Y ahí se vio que por primera vez estaban aterrizando aquellos que no eran ni Petro ni Duque, que para mí son los que ya tienen la posición más clara, pero no necesariamente porque su mensaje sea el más claro, porque los dos, si nos fijamos, tienen un problema de tener que moverse hacia el centro. Pero al mismo tiempo también tiene una base muy enardecida, muy convencida, que ya, digamos, que escucha, no que escuche lo que quiere escuchar, pero que sí que tiene muy clara la posición de su candidato. O que no importa lo que escuche. Y filtra, exacto, decide qué parte escucha y qué parte no. Y discrimina entre lo que va oyendo. Entonces yo creo que esos mensajes de esos dos extremos están muy claros. José Fernando. Bueno, yo creo que lo que acaba de mencionar Jorge nos lleva a un tema bien importante aquí y es cuál es realmente el efecto que tienen los debates en el comportamiento electoral. Es decir, ¿esto va a cambiar el sentido del voto de las personas o es solamente un show para que nos divirtamos en la casa con crispetas? Y bueno, sabemos varias cosas. ¿Su conclusión es cuál? No, sabemos varias cosas en la ciencia política, en las crispetas son muy ricas. Pero, lo primero es que sirven para afianzar prejuicios. Entonces, por supuesto, al final del debate, los que ya han decidido el voto, eso es como les preguntan quién es la mejor mamá del mundo, uno siempre sabe pues, cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, para eso fundamentalmente sirven los debates, pero en el segmento de indecisos sí tienen un impacto muy importante que también hemos medido. Cuando las personas aún no saben por quién votar, sobre todo los dos primeros debates, son los que mayor impacto tienen para que las personas, los votantes indecisos, se hagan una idea de quién es cada candidato. Y digo más de quién es cada candidato que de qué programa o plan de gobierno está defendiendo, porque eso hay que tenerlo de presente, y es que los debates son sobre todo escenarios donde se despliega la forma y se valora la forma como se comunica. El fondo puede llegar a ser importante, pero solo en la medida en que la forma conduzca a valorar el fondo, ¿cierto? Entonces, esos serían los dos primeros efectos. Y hay un tercer efecto importante de los debates que también está muy estudiado, y es que tienen la capacidad de generar agenda mediática. Ese es el efecto de agenda setting. Cuando los candidatos se sienten cómodos en los debates y quieren poner planteamientos puntuales para que los medios los cubran, pueden aprovechar este espacio, digamos, para poner al país a discutir sobre ciertos temas que estratégicamente pueden ser más convenientes para su respectiva campaña. ¿Les parece que hacemos una primera pausa? Porque José Fernando deja sentado el tema para el siguiente bloque. Es ¿para qué sirven estos debates? Sin duda alguna, en algunos países de América Latina, pues tal vez solo sirven para la crispeta o para las cotufas, como dicen en otros lugares, o para el canguil en otros países de América Latina. Pero Paola, tal vez desde Washington, nos puede ahondar más en ¿para qué sirve realmente un debate y cómo sirve en Estados Unidos? La pregunta de hoy en @NTN24Zoom es la siguiente. ¿A cuál candidato presidencial cree usted que le ha ido mejor en los debates de cara a las elecciones del 27 de mayo en Colombia? El hashtag de hoy es Zoom Debates. Dejamos la pregunta planteada. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. No dejes que la gripa interrumpa tus sueños. Vic Vaporub, masaje en el pecho contra la congestión nasal y espalda para dolores musculares. 8 horas de alivio para dormir bien toda la noche y seguir soñando. Vic. Colombianos en el exterior, haz la mejor jugada de tu vida. Conviértete en propietario con el Fondo Nacional del Ahorro, haciendo de Colombia un país de propietarios. ¡Qué delicioso! Ese olor, ese sabor. Solo con Blackstone puedes cocinar al aire libre, sin el compromiso. Solo el Blackstone Griddle te permite cocinar todo lo que puedes cocinar en una parrilla tradicional y mucho más. La superficie de cocinar es de 36 pulgadas de acero sólido que infunde todo ese sabor tan rico. Serás el capitán de la carne, el patrón del arroz con pollo, el embajador de la hamburguesa. Puedes usar el Blackstone Griddle en tu propio patio
en el campamento o llévalo a un partido de fútbol. Las 4 zonas independientes controlan el calor perfectamente. La superficie de cocinar es suficientemente grande para cocinar para toda la familia. Cocina lo que sea, cuando sea, donde sea, con Blackstone. En blackstoneproducts.com para ver la línea completa de Blackstone. Flash Fashion, tendencias que se imponen alrededor del mundo. Inventos que nos cambian la vida, descubrimientos que desvelan nuevos horizontes y todos los avances científicos aquí, en CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Estamos en Las Vegas, esto es una cobertura especial del CES 2018. Seguimos en Lima, Perú, vinimos aquí invitados por el BID para asistir a un hackathon. Estamos en la capital británica, a mis espaldas el Museo Británico. CST, lunes a viernes a las 12:30 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Las noticias del día analizadas por quienes saben hacerlo, aquí en la tarde. Doctora Delicio, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. El presidente Pastrana, en el diario Granma de hoy, Jairo, bienvenido. Y Dalia, muy buenas tardes. Pacientes están muriendo. El holocausto a la salud del pueblo de Venezuela. La tarde, lunes a viernes a las 17 horas en la costa este de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad y cuando se trata de mi salud, elijo Dolex. Es rápido y efectivo contra el dolor. En cápsula líquida o tableta, lo importante para mí es que sea Dolex. Yo elijo calidad, elijo Dolex. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos de los debates en Colombia, en la elección presidencial, ya están sobre la mesa, ya hubo 2 debates que tuvieron muchísima diferencia entre ellos y eso fue quizás lo interesante. Alex, tomando lo que dijo José Fernando, bueno, en Colombia, ¿qué tanto infieren unos debates? ¿Qué tanto tienen un impacto en el votante? Pues en medio de tantos indecisos, citando lo que dice José Fernando, creo que ayudan a generar una conversación. A generar una historia, se crea una historia. ¿Pero cambiar un voto? Pues si es fuerte la historia, si es fuerte la conversación, sí creo que cambia decisiones. Y ahí está la capacidad de persuadir, ahí está la capacidad de conectar con un mensaje, de aterrizar un mensaje, de aterrizar una cifra, de hablar con la verdad, porque ahora Paola hablaba de Donald Trump. Y hablaba de eso, de lo que pasó en el debate con Hillary Clinton. Pero es que lo que dijo Donald Trump es verdad, es él, es auténtico, y por eso no le quita puntos, sino que le suma y genera una conversación. Entonces, entre más auténtico sea, entre más verdad haya y entre más de esos debates salgan buenas conversaciones, historias, mensajes que queden en la cabeza, en mi opinión, yo creo que sí cambian una decisión a la hora de votar. ¿Y eso ha sucedido en Colombia, Paola? En estos primeros 2 podemos ver que se ha generado este tipo de conversaciones, que empieza la gente, los indecisos, que todavía son un número importante en el país, a poder tomar una decisión. Pero yo creo que con base a los debates. Yo no lo creo. La verdad es que los debates lo que dejan es una sensación, una percepción. Pero son muy pocas las personas que están pendientes de, este habló de reforma pensional, este dijo reforma tributaria, este está hablando de reducir todas las 3 cortes a única corte. No creo, yo creo que más bien la gente sí se queda como con unas ideas generales y en medio de todo tiene que ver con el hecho con que nosotros no medimos exactamente los debates. En otros países, una vez más, por retomar el ejemplo de los Estados Unidos, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se ven los debates en CNN, van marcando unas líneas y esas líneas son el mismo público que va diciendo qué le gusta, qué no le gusta y claramente se ven unas tendencias y unas líneas independientes de mencionó Hillary Clinton el tema de las armas, ¡pum!, se fue para abajo. Dijo Donald Trump que, no sé, que todos los ricos deberían pagar menos impuestos, se fue para arriba Donald Trump. Y entonces eso sí les permite ya a los asesores de campaña en futuro empezar a tomar correctivos y empezar a decir que queremos el timonel, vámonos por este lado, esto le gusta a la gente, esto lo rechaza el público. Nosotros no tenemos esos sistemas de medición, desafortunadamente, que los deberíamos tener
y no se queda entonces todo en lo que te parezca a ti, Andrea, en lo que le parezca a José Fernando, en lo que me parezca a mí y en la percepción muy individual de la gente. Hay obviamente, y por fortuna, digamos, algunos portales que hacen la tarea muy juiciosa, como La Silla Vacía, que le aplica el detector de mentiras para saber de todas las frases que dijeron al final del cuento, pues quién dijo más mentiras y más verdades, ¿no? Y eso vale la pena verlo, pero una vez más, creo que el gran público y la gran mayoría se queda solamente con una sensación, más no lo que están diciendo en temas concretos. Es más la forma que el fondo. Jorge. Yo creo que solo se quedan con lo que está diciendo cuando hay un cambio con respecto a las percepciones que ya existían. O sea, cuando a alguien se le enciende la bombillita y escucha algo que no esperaba que ese candidato dijese. O que no lo tenía tan claro. Por ejemplo, con Petro, cuando dijo no al fracking, enseguida todo el mundo se le activó algo, porque no estaba tan clara la posición de Petro sobre el fracking. Entonces ahí fijó posición. Porque en ese caso, digamos que lo que tenía el votante en la cabeza era no lo tengo claro. Entonces, si hay temas en los que se sale un poco de la posición que se espera, o cuando Vargas Lleras en el segundo debate confirmó lo que muchos estábamos viendo ya, que es que se estaba moviendo al lado del sí, como estabas diciendo tú antes. Entonces, cuando uno fija una posición un poco distinta, es cuando eso sí que como que puede enganchar con un debate un poco más profundo de política pública, de cosas concretas. Si no, totalmente de acuerdo con Paola, la verdad. José Fernando. De acuerdo. Un dato interesante también para nutrir la discusión es que le han preguntado a la gente si los debates presidenciales les sirvieron para decir su voto y más del 30% sistemáticamente ha dicho que sí. Sobre todo que les sirven más que el cubrimiento de los medios en general y que la campaña publicitaria, los spots, ellos dicen lo que de estos tres elementos, lo que más nos sirvió para decidir nuestro voto, los indecisos, por supuesto, fueron los debates presidenciales. Entonces yo creo que está claro que en el segmento de indecisos sí cumplen un papel bien importante los debates, tanto en términos de forma como en términos de contenido. Aquí coincido con Jorge, eventualmente el contenido puede entrar en escena y ser lo importante, pero si está bien manejado desde la perspectiva de la forma. Por eso la sorpresa, el contraste, tiene tanto impacto. Aquí se mencionaron dos ejemplos. Un tercer ejemplo que puedo citar fue también Petro cuando habló del ELN y dijo que le jugaba al proceso de paz, pero solo si empezaban a dar gestos de paz y que si no, entonces serían derrotados militarmente. Siendo un candidato de izquierda, nadie se esperaba que dijera eso. No, yo creo que también el tema de cada aparición cuenta. Claro, hay un voto de estructura, etcétera, gente que no va a votar, gente que no va a ver los debates, gente que no va a leer La Silla Vacía, que es esto, son unos cuantos. La gran mayoría. Pero yo creo que cada aparición sí debe anotar y debe dejar algo en la cabeza de las personas. E incluso a mí me deja una sensación, sí, tomando la palabra de Paola, el caso de Germán Vargas Lleras, que cuando antes de arrancar lo vemos como una persona, o antes de los debates, un líder, un hombre fuerte, un hombre que tiene una voz de mando, y lo vemos sentado, lo vemos pidiendo agua, yo lo veo apoyándose en el atril, y son mensajes que inconscientemente las personas van a recibir como está bien, no está bien, es un líder fuerte, no es un líder fuerte, son mensajes que vamos mandando. Entonces yo creo que no es tan bravo como parece. No es tan bravo como parece, o tiene la energía suficiente para 4 años al mando de esta locura. Entonces es un poco que creo que cada aparición puede sumar, no sé si vaya a incidir tanto a la hora de votar, pero sí suma y sí va martillando algo en la cabeza de los televidentes. Bueno, aquí estamos hablando de debates. ¿Qué tal si seguimos viendo, aparte sobre todo de ese segundo debate organizado por la Cámara de Comercio en Barranquilla y el periódico El Heraldo? Miremos. Estuvimos 138 horas contigo, con el doctor Uribe, buscando soluciones. 138 horas. Y las logramos. El 98% de las inquietudes del no fue a La Habana y fueron incorporadas al acuerdo. Pero el elemento central y final, el gran problema central de carácter moral era: echamos al tarro de la basura lo logrado y la guerra. Esa era realmente la reflexión. Señor Duque. Humberto, tú a veces tienes mala memoria, porque tú recordarás que uno de los temas centrales era poder garantizar verdad, justicia y reparación. Y tú dijiste que los máximos responsables nunca llegarían al Congreso sin decir la verdad, sin reparar a las víctimas y sin cumplir las penas transicionales que tú ayudaste a crear. Ahí llegaron al Congreso ya sin haber cumplido, sin haber reparado y sin haber dicho la verdad. No nos vuelvas a engañar, querido Humberto.
Por culpa de tu partido que impidió que funcionara la jurisdicción. Por favor. Paola se refería a ese clip y a mí me causa sensaciones la tuteada. En ese momento en Colombia, ¿cómo se ve? Porque pues en otros países nos tuteamos normalmente y no lo vemos como decía Paola, quizás un bullying o algo que pueda causar sorpresa. Pero entiendo que a los colombianos puede chocarles ese tuteo en ese momento. ¿Qué significa, Paola? Claro, sobre todo en un debate, digamos, en donde todo el mundo lo está viendo, que empiecen a tutearse, se vio claramente que había una pugna ahí, que se estaba desarrollando toda una pelea, aunque lo que se dijera no fuera tan duro, pero ese tuteo fue un contrapunteo, digamos, lo clarísimo de lo que estaba pasando allí, y el hecho que los dos siguieran jugando con esto, pues demostró que estaban dispuestos a dar un paso más allá y a salirse una vez más del libreto. Lástima que no hayamos podido comparar, digamos, la evolución de Humberto de la Calle, que no pudo estar finalmente en el primer debate en el de la Teleantioquia, pero con Iván Duque sí vimos la evolución del debate del primero, donde se veía muy acartonado, muy tieso, muy poco natural, a un segundo debate en donde cuando comienza, entre otras cosas, a tutear y a hablar con Humberto de la Calle, ya se ve que está en modo automático y que es él. Luego comienza a verse natural, que entre otras cosas creo que también es importante en un escenario de esto, lo que ustedes decían en un momento. Lo importante es que se vea como coherencia entre lo que se dice, entre lo que se habla, entre cómo se gesticula, y ahí se vio natural. Pero pues, y por eso, claro, por lo menos a mí me llamó la atención mucho esa parte. Pero, por ejemplo, los que conocemos a Humberto de la Calle o los que hemos podido entrevistarlo, hay una diferencia entre cómo es él normalmente y en ese tuteo, Alex, claro, no sé. Claro. Sí, No, yo creo, Jorge. Yo creo que de la Calle, por lo que dicen las encuestas, es como el candidato frustrado del sí. Quiero decir, yo creo que de la Calle se metió en esta carrera pensando que él podía ser la persona, porque se lo decían muchos también de su entorno, que podía aunar el voto del sí y por tanto iba a ser la contraparte o la némesis del voto del no, que estaba más o menos claro que iba a representar desde el principio. Habiendo sido como contexto el jefe negociador por parte del gobierno entre las negociaciones del gobierno y las FARC. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que su desinfle en las encuestas, su desinfle como candidato, pues también le deja a él en una posición que contrasta muy fuertemente con este intercambio. Porque este intercambio es un intercambio que va en relación con lo que tú decías. Él era el jefe negociador y es, digamos, la cara visible del sí entre todos los candidatos. Y Duque, como candidato del Centro Democrático, como candidato respaldado por el uribismo, es el candidato del no. Entonces hay un contraste entre la intención de voto y la intensidad de ese debate. Yo creo que de la Calle aprovechó esa oportunidad, ese espacio en el cual de pronto las encuestas no importan tanto y están todos en el mismo nivel, en el mismo atril, para decir no, ahora vamos a discutir sobre el tema que a mí me ha llevado a ser el candidato. Y ahí se vio como esa pugna con mayor intensidad. Yo quiero decir algo, es que me parece ilustrativo este episodio del tuteo, ¿no? Son las sutilezas de un debate. Entonces, el tuteo aquí de la Calle... ¿Se siente como grosero? Claro, ¿sí? Es un ataque, Okay. por supuesto, es hostil. Es un tuteo no amigable, sino hostil. Es un tuteo además de una persona mayor con mucha experiencia frente al candidato más inexperto de todos, el que ha ocupado menos cargos en el Estado. Entonces, de alguna manera era... Como una falta de respeto. Era un poco como eres un muchacho y por eso como te voy a tutear. Hablándole a un hijo. Es decir, yo soy mayor, estoy en una jerarquía superior. Y del pero otro, entonces pero del otro lado desencadenó la también... reacción natural de una persona habilidosa también para comunicar. Claro, entonces, pero del otro lado, José Fernando, de Iván hacia él se ve una falta de respeto que lo tutee. No, porque el que lanzó el primer golpe fue Humberto. Ajá. Entonces, Duque estaba autorizado pues, para responder en este nuevo lenguaje, que es el tuteo, y fue lo que ocurrió. Es que en estos debates, digamos, las sutilezas cuentan mucho. El lenguaje no verbal, sobre todo, no es solo lo que se dice, que es lo que solemos sobreestimar, las ideas que se pronuncian, sino todo lo que el resto del cuerpo, que no son las palabras, está comunicando, todo lo que llamamos el comportamiento no verbal. Sí, y el tuteo hace parte de esas sutilezas del lenguaje verbal. Claro. Alex. No, que si hay un cambio en el tono, la intención de... Yo creo que Humberto fue muy natural, por mi percepción es, habló como él habla, pero la respuesta sí yo creo que fue irónica y con algo, como decía Paula, de... el adolescente que ahora sí, me voy para el cuarto, no lo va a hacer caso y ya. Eso fue una respuesta que creo que tuvo ese tono de burla e incluso creo que la propuesta de tutear de Humberto a mí me surgió de una forma natural cuando lo vi. La respuesta sí llevaba otra intención, otro tono, más desafiante, poco si no tengo experiencia, pero te voy a hablar igual de cara a cara.
Creo que ese fue el contexto que viví en ese pasaje. Yo ahora voy a hacer el comentario un poco más. Yo creo que todas estas cuestiones no verbales y de gestos, que creo que importan también, siempre se filtran a través del punto de vista del espectador, lo filtra por su ideología. Entonces, un gesto que puede parecer similar en un candidato y en otro, si el espectador tiene un sesgo ideológico, que todos lo tenemos al fin y al cabo, hacia un lado o hacia otro, lo va a leer de manera distinta. Y eso se puede comprobar muy fácilmente con un experimento. Se puede poner a una persona, a uno de los candidatos, haciendo un tuteo y a otro haciendo también el mismo tuteo y preguntar a un votante un poco más de derecha y un poco menos de derecha, un poco más de centro izquierda. Claro, ¿cómo vio ese tuteo? Y el otro mal y viceversa. Es decir, yo sí que pienso que efectivamente todo eso importa mucho, pero yo, pues al final, como politólogo un poco más visión estructuralista, pienso que cada uno está parado donde está parado, como dicen aquí, y lo ve desde ese punto de vista. Entonces, yo pienso que el efecto de reafirmar posiciones de los debates y de movilizar y desmovilizar voto, que ya tiene más o menos decidido su punto de vista ideológico, es particularmente importante. Y más en un contexto de polarización como este, en el que no solo hay polarización entre Duque y Petro, es decir, entre los dos extremos, que es la que todos mencionamos, sino dentro de los propios bloques. Tenemos polarización Fajardo-Petro, y también tenemos polarización, de alguna manera, Vargas-Lleras-Duque, en el lado más de centro-derecha, en el lado más de centro-izquierda. Sí. Y creo que esa polarización dentro de cada bloque también se va a potenciar bastante con los debates. Y lo vamos a ver sobre todo en los debates de nivel nacional. Bueno, ya Jorge lo menciona, Vargas Lleras-Duque. Veamos quizás otro de los momentos estrellas de este debate entre los dos. Yo quisiera preguntarle, doctor Iván, ¿es cierto, sí o no, que usted a sus 21 años se formó en la Fundación Buen Gobierno que presidía en ese entonces el doctor Juan Manuel Santos? ¿Es cierto, sí o no, que usted actuó como subdirector del Partido Liberal en representación del actual presidente de la República? ¿Es cierto, sí o no, que en el año 2000 usted fue asesor de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda? Señor Vargas. ¿Es cierto, sí o no? Esa no es la discusión no es si trabajé con él, la discusión son los que gobernaron con él y los que mal gobernaron con él. Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo. Paola, en este debate hay otra conclusión, que ya hay una estrategia también, por supuesto, de los que preparan a los candidatos, que es todos contra uno. No sé si coincidimos en eso, en que todos contra uno. Sí, obviamente con el que va. ¿Y ese uno cuál es? Sí. Ese uno, exacto, y ese uno coincidimos en que es Iván Duque. Ahora, cuando usualmente los candidatos, y pasa en algunos países de América Latina, me pasó por ejemplo en Ecuador, que pude hacer el debate de los dos, nunca estaba el que iba primero. Nunca fue a ningún debate. Y la estrategia era, pues es que si va arriba en las encuestas, ¿para qué exponerlo de esa manera? No sé qué piensan, Paola, respecto a eso, porque yo le preguntaba antes de ayer a Iván en la radio también, le decía, bueno, el tiempo no desgasta a alguien que va al frente y que tiene todos contra uno en cada debate y lo atacan. Habrá un momento que pueda salir golpeado. Pero no se puede dar el lujo de no asistir, y yo creo que él lo sabe perfectamente, entre otras cosas porque el gran cuestionamiento que tiene Iván Duque es si tiene o no la experiencia para dirigir el país, que lo han dicho los diferentes candidatos, se lo encarga de decir Vargas Lleras cada vez, ¿no? Yo manejé yo no sé cuántos billones de presupuesto, yo he entregado no sé cuántas casas, yo no sé cuántas cosas, ¿no? Como quien dice, ¿y usted pues qué? ¿Qué ha sido? Senador y ya. Y lo tratan también de mencionar a los demás. Luego él no puede darse el lujo de no estar, porque tiene que demostrar que sí está capacitado, que sí lo puede hacer, y porque además, como además se ha conocido en diferentes medios y entrevistas que el propio Iván Duque ha dicho, donde él ha dicho, mire, yo he manejado equipos de máximo 6 personas, entonces la gente dice, miércoles, este será el señor que puede conducir a 48 o 50 millones de colombianos. Luego sí tiene que estar en los debates. Una ausencia sería terrible porque inmediatamente sería leído por los demás como, es que le da miedo, es que le da susto, no quiere estar ahí. No puede sencillamente a esta altura del paseo no mostrar la cara, no hablar y no dar debate. José Fernando, ¿estás de acuerdo con eso? Claro, bueno, es natural que todos quieran con el líder, el puntero de las encuestas. Entonces, obviamente, estratégicamente hablando, que es un componente importante de cualquier debate, todos quieren posicionarse como el rival
del puntero en las encuestas, que en este caso es Duque. Es muy positivo que Duque esté yendo a los debates, porque aquí ocurrió, por ejemplo, cuando teníamos reelección presidencial, que Álvaro Uribe decidió no ir a los debates tanto en 2002 como en 2006, lo que era supremamente injusto con los demás candidatos, porque como sabía que tenía tanta ventaja, no tenía para qué exponerse e igualarse con el resto, digamos, de la competencia. Pero le funcionó la estrategia. Claro que le funcionó, pues se ganó de manera Colombia, arrolladora en primera vuelta claro. en ambos casos. Entonces, actualmente eso no se puede en Colombia, por fortuna, está prohibido legalmente. Tienen que ir a los debates, por supuesto, tienen que ir a los debates. Y es una fortuna que así sea, porque si no, entonces un líder que despega en las encuestas con más de 40 se vuelve casi que una estrella lejana, inalcanzable, y los otros pobres entonces no le pueden decir nada. A mí me parece muy positivo que eso esté pasando y que el líder tenga que exponerse a los debates televisados. Porque, insisto, el que en muchos países no va, termina siendo el presidente. Claro, Sí, pero estratégicamente le conviene mucho al puntero no asistir a los debates. Exacto, yo creo que aquí lo que hemos tenido hasta el inicio de la temporada de debates es una cantidad de free media, de conversación gratuita, para Petro y sobre todo para Duque. Pero con los debates se ha igualado mucho más la conversación gratuita. La conversación, como estaba diciendo ahora Alex, lo importante ahora son las conversaciones, el agenda setting que decía José Fernando, que estamos generando. Esto es un ejemplo. Y aquí estamos hablando más o menos igual de todos los candidatos, gracias a los debates. Entonces iguala mucho el terreno de juego el hecho de que tengan que ir todos. Pero entonces concuerdan conmigo que le hace daño a los que va primero, Alex, el debatir. No si sé. los iguala y van tan adelante, y yo pienso como en un punching ball, ¿no? Okay. O sea, que va el primero, dele y dele y dele, no sé, llega al 10º round agotado. Pero podría ser que entre más hablen de mí, porque finalmente en la campaña, citando Estados Unidos, que se ha convertido en método, en objeto de estudio siempre, es Hillary Clinton, ¿de qué hablaba? De Donald Trump. Los medios de comunicación, ¿de qué hablaban? De Donald Trump, y Donald Trump hablaba de Donald Trump. Entonces creo que no sé hasta dónde le va a hacer daño. Creo que en la conversación, como decía Andrea, está la conversación es Duque. Entonces hablan de mí, termina el debate, soy trending topic, hablan de mí, al otro día en la radio, en los programas de la mañana, hablan de lo que dijo Duque, de lo que atacaron a Duque. Entonces hay una permanente mención del candidato. Exposición. Ahora, tienen que salir con algo que caiga en desgracia, que no creo que viendo a Duque como ha manejado sus debates vaya a pasar, pero tiene que ser algo muy desacertado que le haga bajar o sea, que afecte su campaña. Vamos Víctima a... de Sí. su propio éxito. Sí. de alguna Dale, José manera, Fernando. Duque. Víctima de su propio éxito. Claro, pues va de primero, pues no puede esperar que los demás no lo ataquen. Es parte del juego de la democracia. Es natural que los otros quieran discutir con Duque. Ahora hablemos del formato, que me pareció interesante, porque claro, el primero pues es en un set de televisión, hay 2 presentadores, saca la bolita, detrás de un atril, etcétera, etcétera, pero este tuvo ese ingrediente que es difícil de manejar sin duda alguna para el que modera, que es el debate con público, en este caso, y pues con barras y aplausos. No sé, Paola, ¿qué le parece ese tipo de debate? Tener al pues a mí público aplaudiendo, claro. como que fuera estadio parecía, ¿no? Claro, o como esos programas de humor, ¿no? Sí, gringos que ajá. tenían risas de fondo. Claro, tenían exacto. aplausos de fondo chiflidos, así fueran pregrabados. Sí, pero claramente le da más ánimo y le da más ambiente a un debate. El otro se ve muy rígido y ellos también se ven más rígidos y más acartonados. Me gustó la parte de cuando caminaban y se ponían delante, digamos, de los atriles. Me gustó esa manera, también cuando lograban entre ellos mismos contrapreguntarse. De hecho, todos me gustan mucho más cuando hablan en 30 segundos que en 1 minuto. Creo que logran hacerlo muchísimo mejor porque son más concisos, más precisos y van más al punto. Cuando hablan 60 segundos se extienden un montón. Sin embargo, pues sí empiezan a hacerse lecturas otra vez de la forma, y en eso estoy de acuerdo con algo que decía alguno de ustedes respecto, por ejemplo, a Vargas Lleras, ¿no? Entonces, Vargas Lleras, pues se ve desgastado físicamente, mientras los demás estuvieron de pie mucho tiempo, o casi todo el tiempo, Vargas Lleras se sentaba. Entonces, usted veía la imagen de 4 señores parados y de uno sentado. Y un señor, además, que estábamos acostumbrados a verlo, digamos, con un vozarrón, con una posición física muy fuerte, que ahora se ve un poco hinchado. Todos sabemos pues, que ha tenido que atravesar y
por una enfermedad muy complicada y seguramente siguen tratamientos. Pero entonces también se ve hinchado. Yo recordaba un poco, de verdad, a Hugo Chávez en esas épocas, cuando estaba en una cantidad de tratamientos que se veía como inflado. Me acuerda y me recuerda cuando vengo a Germán Vargas Lleras en estos días un poco esa imagen de Hugo Chávez. Luego sí van sumando todas esas pequeñas, grandes cositas, que es lo que empieza a captar la gente en, una vez más, lenguaje verbal o lenguaje no verbal, que es el 80% de la comunicación. La gente no está oyendo, pero sí está viendo y está captando señales y está captando detalles como esos. Y en este debate en donde se necesita tanta fuerza, en donde hay público, en donde hay calor, además, pues en este caso, no, estábamos hablando de Barranquilla, imagínense ustedes lo que debe ser debatir y pelear con 36 grados centígrados, no es cualquier cosa, claro. Entonces ahí también lo comentábamos justamente que el formato daba para eso, ¿no? Sudando, acalorados, con las mangas con la arriba. Camisa abierta. Sí, sí, claro. Vamos a una pausa, @NTN24 Zoom. La pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿a cuál candidato presidencial cree usted que le ha ido mejor en estos debates? El hashtag de hoy es Zoom Debate y ya tenemos algunas opiniones, si me ayuda producción. Milena dice, los debates han estado reñidos, se han dedicado a lanzar acusaciones unos a otros y no a exponer sus propuestas. Paula comenta, a pesar de los constantes ataques, Duque ha salido airoso y aún lidera en las encuestas. Diego dice, con el hashtag Zoom Debates, gracias Diego, Gustavo Petro ha sido el más contundente junto a Sergio Fajardo. Otra pausa aquí en Zoom a la noticia, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. No dejes que la tos arruine el momento. Para toda la familia, Jarabe 44 de Vic. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y su acción expectorante ayuda a aliviar la tos. Vic. Prepárate para vivir de cerca la pasión del fútbol con los nuevos Android TV Challenger y Agua 10 Gold. Compra un televisor Challenger y llévate gratis el balón 10 Gold de James. Disfrutar la fiesta del fútbol con Challenger y 10 Gold se siente bien. La alegría que un hijo trae a nuestras vidas es incomparable. Pero como padre no puedo imaginarme el dolor tan grande que puede sentirse si llegara a enterarme que uno de mis hijos ha sido diagnosticado con cáncer. Cuando a ti te dan un diagnóstico de esa magnitud, sientes que tu vida se te va al piso. Ves la película de tu hijo desde que te dijeron que estabas embarazada hasta ese momento y te cortan las alas. Este dolor, yo jamás me imaginé que lo iba a vivir. Es un dolor que te llega al alma, porque se trata de lo más que tú amas en la vida. Tener un hijo con cáncer es devastador. Gracias a Dios crearon a St. Jude. St. Jude significa vida, milagro. St. Jude Children's Research Hospital trabaja día y noche para salvar la vida de niños con cáncer y otras enfermedades terminales. Pero necesitamos de tu ayuda. Llama o visita nuestra página ahora mismo y conviértete en un ángel de esperanza de St. Jude por solo $19 al mes. Es muy bonito St. Jude. Salva a los niños para que no vayan al cielo todavía. Las familias nunca reciben una factura de pago de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación, porque lo único de lo que una familia debe preocuparse es ayudar a sus hijos a vivir. El regalo más grande que St. Jude me ha dado es poder levantarme cada día, mirar a un lado y saber que aún tengo a Piero. Es el regalo más grande. Llama con tu tarjeta de crédito o débito ahora mismo y recibe esta camiseta de St. Jude que puedes usar para mostrar tu apoyo para ayudar a St. Jude a salvar la vida de estos preciosos niños. Llama o ve a nuestro sitio web ahora mismo. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad y cuando se trata de mi salud, elijo Dolex. Es rápido y efectivo contra el dolor. En cápsula líquida o tableta, lo importante para mí es que sea Dolex. Yo elijo calidad, elijo Dolex. Continuamos con Zoom a la noticia.
Hablamos hoy en Suma la Noticia de los debates presidenciales en Colombia. Ya hay 2 de los que tenemos conocimiento y donde hemos podido ver a los candidatos presidenciales. Estamos hablando de debates, entonces veamos otros momentos. Yo fui del polo, descubrí la corrupción de Samuel Moreno y me salí del polo. La pregunta sería si Duque, que acaba de descubrir los falsos positivos del director de su partido, estaría dispuesto a salirse de su partido. A mí me gustaría que lo mismo que Petro pide para la corrupción paramilitar lo pidiera para los corruptos de las FARC que quieren esa impunidad en nuestro país. Y a mí lo que me parece también, y lo digo respetuosamente, Sergio, es que el polo sí que tiene un largo legado de corrupción en Bogotá y me parece que usted también debería despercudirse de eso si quiere ser coherente. Yo hago parte de la Coalición Colombia con la Alianza Verde que lidera Claudia López, adalid de la lucha contra la corrupción en nuestro país, y con el Polo Democrático que encabeza Jorge Robledo, el mejor senador de Colombia, que ha enfrentado la corrupción de Odebrecht en el Congreso de la República, que ha mostrado qué es lo que ha ocurrido allá. Por favor, dejemos Ellos hablar al candidato. asumieron, el Polo Democrático asumió la responsabilidad con Samuel Moreno, y para terminar, solo basta que miren las cárceles. ¿Quiénes están allá? Gracias, señor Fajardo. En 5 minutos que nos quedan de programa debemos ir concluyendo. José Fernando, a lo que veíamos y que preguntaba antes, el ambiente, el público sin duda influye. ¿Alguna preferencia por los tipos de debate? Claro, a mí me gusta la naturalidad y el boxeo puro como el del segundo. Yo privilegiaría este tipo de debates más naturales, menos fríos que los de estudio. Y pues podemos innovar mucho. Los medios están llamados a innovar en los debates, preguntas del público. El famoso Town House de Estados Unidos, donde la gente pregunta y es parte del debate. Exacto, también. fact-checking también. El fact-checking está muy de moda, pero en tiempo real, no una hora después nadie lo lee. ¿Sí? Dijo mentiras, quién fue más honesto, puede ser en el break, después de los comerciales. En fin, hay muchas cosas por hacer en los debates, pero sobre todo la naturalidad, yo creo que es lo más importante. Y la conclusión, ¿tiene Colombia buenos candidatos? ¿Sí o no? Sin duda. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo los 3 que estamos aquí en una mesa. Hay gente muy bien preparada, estadistas verdaderos en este momento en las encuestas, entonces no podemos quejarnos los colombianos de que no hay por quién votar. Jorge. Y además hay variedad. O sea, tenemos 5 candidatos con enfoques distintos que se posicionan en lugares distintos de los ejes ideológicos, y yo creo que no solo son buenos, digamos técnicamente, por así decirlo, sino que además ofrecen un abanico relativamente amplio de opciones, más amplio de lo que Colombia ha tenido en el pasado, sin duda alguna. De acuerdo. Yo creo que hay 5 grandes comunicadores, pero tienen que encontrar la mejor versión ya. No en junio, no mañana, no pasado mañana, hoy. Conectar con eso que quieren decir, porque a medida que ellos se conecten y creen en lo que están diciendo, la gente se va a conectar. Y aprovechando la interactividad, pues creo que hay que sumarnos a la conversación, y creo que también es lo que dice José, llamar a esa innovación, a que las personas que tienen más datos, que pueden desenmascarar una respuesta en vivo, en directo, en tiempo real de un candidato, sería también, digamos que una buena idea para los debates que vienen esta semana. Me interesa lo que dices, encontrar una mejor versión. Es decir, todavía podemos ver muchísimos más cambios hasta mayo de esta versión que estamos viendo. Yo creo que sí. Y puntualmente, por ejemplo, lo veo con Sergio Fajardo. Yo creo que es un candidato algo tarde que es para coherente. algunos. Está tarde, pero creo que él cuando habla de confianza y corrupción, que son las 2 palabras que repite constantemente, creo que es una persona que se lee coherente. A medida que conecte con ese mensaje, a medida que su cuerpo viaje con ese mensaje, creo que la gente va a ir ganando el ritmo también con lo que está diciendo. El mismo Germán Vargas Lleras también, con esa voz, con su experiencia, creo que puede encontrar una mejor versión. Y tenemos 5 animales políticos ahí, así que vamos a disfrutarlo con crispetas o con maíz-pira o como quiera que se diga en otro lado del mundo. Paola, ¿qué piensa usted de esos 5 candidatos sin afinación ideológica, pero al verlos y que la gente en América Latina diga qué lujo de candidatos? Claro, tienen que ir cada uno perfeccionando su muñeco, y eso se van a dar cuenta después de cada debate, después de cada aparición en los medios, cuando vuelvan, lo repitan, con sus asesores se sienten y lo analicen y digan, por aquí sí, por acá no, aquí nos toca voltearnos así, asá, decirle a esto. Eso lo van a ir perfeccionando y nosotros como televidentes lo vamos a ir observando. Y por el otro lado, pues yo sí creería que tenemos buenos candidatos. Es decir, por fortuna no tenemos
ningún payaso, literalmente, como hemos visto en otros países de la región, porque Jimmy Morales, presidente de Guatemala, era un humorista, ¿no? Que finalmente termina ganando la presidencia, pero un humorista que salía en televisión. Aquí, mal que bien, todos tienen una carrera pública, todos han hecho una trayectoria buena, tanto en el sector público como en el sector privado, y no tenemos, por decirlo así, ningún Mario Gareña figurando en la escena pública ni hablando de temas tan importantes y tan críticos como los que venimos conversando, que la corrupción, que la mermelada, que los problemas con el sistema de salud, que los problemas con las pensiones, que los carteles pues, de la hemofilia, el cartel, de todo lo que ustedes quieran. Entonces me parece que eso sí es bueno, es importante y hace que también desde el resto de América Latina nos vean como una democracia seria con candidatos serios. La pregunta de hoy, ¿a cuál candidato presidencial cree usted que le ha ido mejor en estos debates presidenciales en Colombia? El hashtag es #ZoomDebates. También tenemos más opiniones de nuestros televidentes. Saúl dice, todos los candidatos hablan de lo que hicieron en el pasado, de los errores que cometieron los otros candidatos, pero hablan muy poco de lo que van a hacer. Joaquín Humberto de la Calle ha demostrado en los debates con sólidos argumentos su madurez y su amplia experiencia. John, también en nuestro Twitter, de la Calle ha demostrado la serenidad y fluidez propias de un candidato intachable. Última pausa aquí en Suma la Noticia, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad y cuando se trata de mi salud, elijo Dolex. Es rápido y efectivo contra el dolor. En cápsula líquida o tableta, lo importante para mí es que sea Dolex. Yo elijo calidad, elijo Dolex. La tarde, fin de semana, análisis detallado de las noticias. Por primera vez Trump viajará a Sudamérica. Lima, Perú, punto de encuentro para los mandatarios de la región. Octava Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro, tu presencia ya no será bienvenida. Las cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible. El país anfitrión en una reciente crisis política. Renunciando al cargo de presidente. Las voces, los personajes y todo lo que será noticia usted lo verá este 13 y 14 de abril por la señal de NTN 24. Las historias que realmente importan. Entrevistas a personajes que están cambiando el mundo. Esto y mucho más en Efecto Naim. En resumen, Brian Winter, este año hay elecciones en una gran cantidad de países. Tim Bowler es un experto en ciberguerras. Pues durante los 2 años previos a la presidencia de Trump. Efecto Naim, sábado y domingo a las 18 horas en la costa oeste de los Estados Unidos. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Mi cara se ve bien con mi cabello hacia atrás, pero no puedo hacerlo, me avergüenza. Me gustaría que no fuera así. Digamos que dentro de ti no quieres reconocer el hecho de que estás perdiendo tu cabello, pero es como si... Es como, ¿qué haces? La condición es la pérdida de cabello femenina. Y más de 46 millones de mujeres en América sufren con esto. Ahora hay una respuesta. Mira estas fotografías. Esto es lo que un tratamiento para el cabello diseñado para mujeres puede hacer. Es un modo científicamente comprobado que hace crecer el cabello. Es Keranic, el sistema líder en el crecimiento y restauración del cabello exclusivo para mujeres. Todo es cabello nuevo. Es asombroso. En realidad funciona. Mi cabello volvió. Problema resuelto. Llama o entra en línea ahora y comienza a ver tu cabello crecer más largo, fuerte, grueso, sano y hermoso con Keranic. Si compras todo lo que recibirás con esta oferta exclusiva de TV por separado, podría costarte $115, pero si lo ordenas ahora no pagarás $115. Comienza con tu Keranic Hair Regrowth System ahora por solo $49.95. El sistema Keranic hace crecer el cabello y ayuda a que tu cabello tenga una mejor apariencia con el primer uso. Solo sigue los pasos y tu cabello volverá. Es asombroso. Keranic es un salvavidas porque lo que Keranic ha traído a mi vida es más cabello y más confianza. Al ordenar tu sistema Keranic ahora, incluiremos 2 regalos. Recibirás el cepillo protector y el peine desenredador. Ambos fueron diseñados para ser delicados con tu cabello y minimizar el quiebre. Juntos tienen valor de $30, pero serán gratis cuando ordenes tu Keranic Hair Regrowth System. Y espera, porque al ordenar ahora te daremos entrega prioritaria. Así es, no hay cargo por la entrega prioritaria.
Ojalá hubiera encontrado Keranic hace años. Mientras más pronto comiences, mejor. Si usas el sistema Keranic, funcionará. Llama o entra en línea ahora y recupera tu cabello con Keranic. Llama al 1-800-594-8359. Continuamos con Zoom a la noticia. Quiero agradecerle a mis invitados de hoy, Paola Ochoa, columnista del diario El Tiempo, Alex Pinilla, fundador de El Locutorio, José Fernando Flores, doctor en ciencia política, también columnista del diario El Tiempo, y a Jorge Galindo, sociólogo y columnista del diario El País de España. Un gusto haberlos tenido. Gracias por el debate. Gracias. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.